Queridos hermanos, de nuevo otro domingo más en nuestro confinamiento. Llevamos ya, si no recuerdo mal, 10 domingos sin vernos, sin reunirnos juntos. La verdad es que lo echamos de menos, pero también sabemos que empieza a verse un poco de luz al final del túnel y que pronto podremos volver a reunirnos. En principio hemos pensado el primer domingo de junio. Esperamos que nada retrase nuestra idea de poder reunirnos de nuevo en esa fecha, que no haya ningún retroceso, ¿verdad? Y que podamos realmente disfrutar de la comunión de una manera más personal entre los hermanos. Nos echamos de menos. Y está siendo un tiempo especialmente difícil, un tiempo especialmente duro, pero también estamos confiados, estamos descansando en el Señor y esto nos permite estar despiertos, nos permite estar tranquilos, nos permite soportar aquello que nos intranquiliza y que trae paz a nuestro corazón, porque sabemos que todas las cosas tienen un propósito y Dios está al control de todo. Así que nuestra confianza está en Él y nuestro refugio es el Dios de Jacob, como dice la palabra. Vamos a orar, voy a orar y vamos a comenzar el mensaje en la segunda petición, en el Padre Nuestro, en la oración modelo de Jesús. Venga tu reino. Oremos. Padre, gracias, Señor, gracias que podemos orar como tú nos enseñaste en tu oración modelo. Podemos orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, que todo lo llena, que tu gloria llena todas las cosas, llena la tierra, llena nuestras vidas, llena tu iglesia, Padre. Bendice a tu pueblo esparcido por toda la redondez de la tierra, más que nunca, Señor, confinados en nuestras casas, pero unánimes, unidos, Señor, proclamando tu nombre, proclamando tus verdades y unidos en comunión contigo, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este culto que nos estás permitiendo tener en la comunión los unos con los otros, aun cuando no nos vemos. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos ahora a meditar en tu palabra y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y podamos estar en íntima comunión contigo. Guíanos tú, Señor. Bendice a cualquier persona, a cualquier hermano en la iglesia que esté sufriendo por cualquier motivo, Señor. Que tú les bendigas, Señor, que tú bendigas y que no caigamos en enfermedad, que tú nos guardes de todo mal y que tu presencia sea una realidad constante en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y guíanos en la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el Evangelio de Mateo y en el capítulo 6, Jesús les enseña a orar a sus discípulos y dice: vosotros oraréis así, otros lo harán de otra manera, que seguro lo hacían de otras maneras. Como en el ejemplo, ¿verdad?, de la oración del fariseo y el publicano. Yo no soy así, yo soy un hombre bueno. El Señor nos enseña a orar de otra manera muy diferente. Por supuesto, nunca somos nosotros el centro de la oración. El centro de la oración debe de ser siempre nuestro Dios y Padre. Por eso dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo más santo, lo más sagrado. Santifiquemos el nombre de Dios con nuestras vidas, como decíamos y meditábamos el otro día en la meditación. Venga tu reino, dice la siguiente petición, la segunda de las peticiones que tienen que ver con Dios. Al orar venga tu reino, estamos orando para gozar cada día personalmente de ese reino. Venga tu reino son solo 3 palabras, pero en realidad son mucho más que 3 palabras. La petición más corta del Padre Nuestro
es a la vez la más amplia. Estas tres palabras, cuando de veras se realizan en nuestra vida, lo ponen todo patas arriba, lo ponen todo de vuelta y media. En realidad estas tres palabras constituyen, mirad lo que os digo, constituyen un atentado contra nosotros mismos, pues apuntan a un derrocamiento, a un golpe de estado, a un cambio de señorío en nuestro propio corazón, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas de gran importancia. En lo importante y en lo no, en lo pequeño y en lo grande, le damos el control a Dios nuestro Padre. Esta segunda petición del Padre Nuestro es también una petición un tanto paradójica, hermanos. En realidad, a su luz nos salen al paso al menos tres paradojas. Claro, tendré que decir primero que es una paradoja, ¿verdad? Porque quizás algunos no lo entendamos o no sepamos qué quiere decir. Una paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Por ejemplo, si Dios está en todas partes, porque creemos que Dios es omnipresente, es uno de sus atributos, ¿por qué hemos de orar que venga su reino, que venga a nosotros? De entrada, resulta un tanto extraño que tenemos que orar que venga a nosotros el reino de Dios. ¿Es que hay algún lugar en el cielo o en la tierra donde no esté Dios? ¿Hay alguna esfera existente que se sustraiga al poder divino, al poder de Dios? ¿Algún mundo donde no impere la voluntad de Dios? El salmista lo expresa con claridad, este sentimiento cuando dice: ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al reino de los muertos, estás allí. Si me elevo en las alas de la aurora y me instalo en el confín del mar, también allí me guía tu mano, tu diestra me controla. Palabras del Salmo 139, versículos 7 al 10. Dios, como hemos dicho, es omnipresente. Es cierto, pero esto no significa que tenga que estar en todas partes a la vez, ¿verdad? En cada piedra, en cada gota de agua, en cada brizna de la hierba, como si Dios fuera prisionero de sí mismo. Esta es la idea del panteísmo. Es una filosofía contraria a la realidad de un Dios personal, de un Dios vivo, de un Dios que tiene carácter, que sabe estar, que tiene propósitos. El panteísmo nos habla de un Dios que es todo, lo es todo. Es las sillas que ocupamos, son las piedras de la calle, es las flores del campo, lo es todo. Pero eso es un Dios impersonal, un Dios que no tiene relación con el ser humano. Y nuestro Dios es mucho más que esto. Nuestro Dios no es la filosofía del panteísmo. Nuestro Dios es un Dios relacional. La omnipresencia bien entendida significa que no hay ningún lugar en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno que se pueda negar a la presencia de Dios si Él decide ir allí. Si Él decide estar allí, estará. Nada ni nadie se lo va a impedir. O que nada le va a retener. Él decide marcharse o estar en cualquier lugar. Todas las puertas están abiertas en todo tiempo para Dios, abiertas para llegar, quedarse o marcharse. En este sentido es que resulta muy conveniente esta súplica, venga tu reino, o sea, no te vayas de nosotros, quédate con nosotros, y si te has ido, si te has alejado, vuelve, venga tu reino.
acércate a mi vida. Cada día debemos incluir este ruego en nuestra oración: venga tu reino, porque lo terrible ha sucedido, y es que Dios se ha ido. Hubo un tiempo en que Dios se fue de este mundo, le dio la espalda, apartó su rostro de él y se marchó, y el reino de Dios desapareció de este planeta llamado Tierra. Indudablemente, Dios tuvo sus buenas razones para marcharse. Y debemos saber por qué Dios se marchó. Porque la realidad, hermanos, la realidad es que nosotros somos los culpables de que Dios se distanciara. El ser humano es el culpable de que Dios se alejara de nosotros. Nosotros tenemos la culpa de que este planeta haya dejado de ser el reino de Dios y se haya convertido en escenario de todas las maldades que es capaz de concebir y realizar el corazón humano. Por nuestra causa, hermanos y amigos, solo por nuestra causa, esta tierra nuestra se ha convertido en campo de batalla en todos sus escenarios de tierra, de mar y de aire. De todos modos, Dios no nos dio la espalda definitivamente y siempre le recordó a la humanidad su intención de volver a establecer su reino aquí en la tierra. Nos lo recordó por medio de sus profetas. Fueron muchas las maneras y los medios que Dios utilizó para hacernos llegar su propósito de volver un día a nosotros. Y así ocurrió que llegado el cumplimiento del tiempo, dice el texto de Marcos 1:15, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y las primeras palabras que pronunció su Hijo Jesucristo cuando por primera vez se dirigía a los hombres fueron, en ese evangelio que he mencionado, Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Así comienza el ministerio de Jesús según el evangelio de Marcos. Con la venida de Jesús a este mundo, el reino de Dios se ha acercado. Dios le dio la espalda por el pecado, por la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva. Pero ahora Jesús se ha hecho hombre para venir y tomar nuestro lugar. Y el reino de Dios se ha acercado. Y en medio de su ministerio de 3 años, enseñaba el Señor Jesús: el reino de Dios está entre vosotros. Dice en Lucas 17:21. Dios se apartó de la humanidad con el pecado, pero Dios quiere acercarse al hombre a través de Jesús cuando se humanó, cuando estuvo entre nosotros para terminar en una cruz en el Calvario. En la persona de Jesús el reino de Dios estaba y está realmente presente. Jesús es la encarnación del reino de Dios. Él es el rey de ese reino. Él es el reino. Pero por eso solo puede descubrir el reino de Dios quien descubre a Jesús como rey. ¿Quién puede descubrir el reino de Dios? Quien descubre a Jesús como rey en su vida. El que no conoce a Jesús no conoce el reino. De manera que en Jesucristo, esta tierra abandonada de Dios ha vuelto a formar parte del reino de Dios. En Jesucristo el reino de Dios ha vuelto a aparecer entre nosotros. Es verdad que su camino lo condujo en la cruz, pero Él fue a la cruz para cargar con todo lo que se había levantado entre Dios y los hombres y removerlo y hacerlo desaparecer para siempre. Gloria a Dios. Es verdad que en la cruz gritó:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo hizo como expresión de haber cargado con todo el desamparo divino que había sufrido esta tierra durante siglos, y para que Dios no nos tenga que desamparar a nosotros nunca más. En Jesucristo, el reino de los cielos está presente entre nosotros. Gracias a Jesucristo, Dios comienza una nueva relación con el hombre. Jesucristo recibe todo el poder en el cielo y en la tierra. Delante de Él se postran los ángeles, retrocede la muerte y tiemblan los demonios. En Jesucristo, este viejo mundo ha sido juzgado y ha sido salvado. Gracias a Él. Gracias a Él, una nueva era comienza para este mundo. Venga tu reino. El reino se acerca en la persona de Jesús. A todo aquel que tiene necesidad de Él, de clamar, Señor, sálvame, Jesús lo salva. Gloria a su nombre. Hay una segunda paradoja que, como decíamos, es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Por eso decíamos, venga tu reino. ¿Cómo venga tu reino si Dios está en todas partes? Ahora la segunda paradoja tiene que ver si el reino de los cielos ya está presente en Jesucristo. ¿Por qué hemos de continuar orando por su venida? ¿O es que acaso el reino de Dios no está entre nosotros en plenitud, sino solo en parte? Ciertamente el reino de los cielos está presente en plenitud, pues Cristo subió plenamente a la cruz y no en parte. En la cruz Jesucristo soportó todo el abandono de Dios para devolvernos en su resurrección toda la presencia divina. Jesús fue depositado en la tumba y bajó a los infiernos, y desde allí volvió sacando a la luz la vida y la inmortalidad para hacernos partícipes de toda la gracia de Dios. Ahora, hermanos, cuando oramos, venga tu reino, estamos orando porque cada día gocemos personalmente en nuestra vida la experiencia de ese reino. ¿Está el reino de Dios entre nosotros cuando en nuestra vida no ha cambiado nada? ¿Cuando todo sigue igual? ¿Está el reino de Dios en nuestra iglesia cuando como grupo humano no nos diferenciamos en nada de otros colectivos humanos? Primera de Corintios 4:20 leemos: el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder para vivir de una nueva manera que glorifica a Dios y enfrenta al prójimo con la verdad, con la justicia, con la misericordia y con el amor. Refleja nuestra vida, hermanos, que efectivamente estamos viviendo la realidad del reino de Dios. ¿Refleja esto nuestra vida? A un rabino le fueron con la idea de que el reino de Dios había llegado. Él se dirigió a la ventana de la habitación, la abrió de par en par y tras echar una mirada al exterior dijo: imposible, no ha cambiado nada. Así es, el reino de Dios es cambio. Cuando Cristo llega a una vida, cuando Cristo llega a una iglesia y es el rey de esa iglesia, hay cambios de conducta, hay cambios de principios, hay cambios de intereses, hay cambio de actitudes. Por eso el reino de Dios está hoy presente. Allí donde los hombres están dispuestos a recibir el perdón de manos de Jesucristo. Allí donde el hombre no hace del perdón divino un objeto de su exclusividad personal,
sino que lo prodiga generoso, lo da generoso entre los hermanos, los hombres que han pecado contra Él. Allí donde las personas dejan que sus decisiones y sus acciones estén determinadas por el amor de Cristo y procuran realizar este amor contra viento y marea. Allí donde no se piensa en primer lugar en sí mismo y en los propios intereses, donde lo privado, los negocios, los intereses y las inclinaciones políticas o ideológicas no giran alrededor de uno mismo, sino que es libre y señor para servir a otros con su tiempo, con sus fuerzas, con su dinero, con todo los dones que el Señor nos da. Allí donde uno tiene la libertad para buscar la reconciliación con su prójimo, para perdonar y pedir perdón, para ayudar y aconsejar, para sacrificarse y asumir renuncias y negaciones. Y allí donde uno se entrega a los otros voluntariamente por el amor que Dios ha puesto y ha derramado en nuestros corazones. Por todo esto es por lo que pedimos cuando oramos, venga tu reino. Hermanos, Jesús nos enseñó a buscar como prioridad absoluta la realización de este reino en nuestra vida personal y en la de nuestra iglesia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscadlo con ahínco, buscadlo con interés, buscadlo como el tesoro, como la perla escondida de la que Jesús les hablaba. Jesús enseñó que el reino de Dios se manifiesta allí donde el Evangelio es predicado. Y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7. Y yendo, tal como vamos andando, predicad diciendo, el reino de Dios se ha acercado, porque Cristo ya ha venido, porque Cristo se ha acercado, porque el plan de Dios de salvación es una realidad para todos los hombres. Y seguidamente enseñó que el reino de los cielos implica la manifestación de una serie de señales incontrovertibles, pues dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Viene a mi mente la imagen en el libro de los Hechos. Pedro y Juan subían al templo a orar y se encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Y dice el texto que fijaron en él sus ojos, en el cojo. Y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dieron de gracia lo que tenían. De gracia hemos recibido, da de gracia, nos enseña la palabra de Dios. De manera que para Jesús el reino de Dios está allí donde los enfermos son curados, los necesitados son ayudados y los pecadores sienten el perdón en medio de la comunidad del pueblo de Dios. Y lo gustan con la mayor dignidad, o sea, de gracia. No hay que pagar. Cuando hemos visto a través de los siglos cómo la religión en algunos casos se ha enriquecido con los dineros, con las ofrendas de los pobres, en muchos casos, que no tenían apenas para comer, solo para enriquecerse.
qué mensaje deja la Iglesia del pasado y del presente en nuestros días. Te doy si me das. Oro por ti si me das. Hago algo, te visito si me das. Recibiste de gracia, dad de gracia, hermanos. Resulta una realidad clara y evidente para las personas que nos visitan, que el reino de Dios está entre nosotros. Es evidente para los que nos visitan que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Tenemos los creyentes constancia de que el reino de Dios está entre nosotros? ¿Somos conscientes? Dios quiere que sea así. Por eso nos enseña a orar continuamente, venga a tu reino. Pero apliquemos estas enseñanzas a nuestra vida. Que sea una realidad, que el reino de Dios se vea en nuestras vidas, se vea en nuestra iglesia, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de usar la misericordia con otros. Tercera y última paradoja. Recuerdo que la paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Es posible que una persona no pertenezca al reino de Dios por mucho que este reino esté en este mundo. Es posible que aun estando el reino de Dios, porque Cristo ya ha venido, porque se predica el Evangelio, es posible que muchas personas, no una, sino muchas personas, no pertenezcan al reino de Dios. De hecho, Jesús le dijo a un hombre, no estás lejos del reino de Dios, pero no estar lejos no significa estar dentro, sino continuar fuera. ¿Estás tú dentro o estás fuera del reino de Dios? ¿Cómo te consideras? ¿Estoy dentro del reino de Dios o estoy fuera? El reino está presente, pero podría darse el caso de que no pertenecemos todavía a él. Esto sería una tragedia. Conviene, pues, conocer cuáles son las dos condiciones para entrar en el reino de Dios. La palabra es clara en este sentido. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ahí está la clave. Dos palabras o frases claves. Arrepentimiento y fe en la persona de Jesucristo. No fe en la iglesia, no fe en el pastor, no fe en los curas, en los papas, no. Fe en Jesucristo y arrepentimiento delante de Dios. Arrepentimiento sincero, porque somos pecadores. Y si no nos arrepentimos, si no damos el primer paso, no conocemos el reino de Dios. Jesús nos enseña a orar. Venga a tu reino. Y aunque esta oración está dirigida en primer lugar a los discípulos, también puede hacer uso de ella todos los que oyen hablar de este reino. En este sentido, venga a tu reino se convierte en un ruego por y para nuestra propia vida y para la vida de tantas personas que nos rodean, que no conocen, aunque el reino de Dios vino en la persona de Cristo, no conocen, no quieren conocer en muchos casos, pero no nos toca juzgar a nosotros. A nosotros nos toca presentar, predicar y decir, el reino de Dios se ha acercado. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. El ruego de que Dios establezca su reinado primeramente en mi propia vida. El ruego porque Él ponga fin a los ídolos y a los cultos extraños que ocupan mi mente y ocupan mi corazón.
y destrone de mi interior todos los poderes que me gobiernan, ya sean la avaricia, ya sea el orgullo, el egoísmo, la hipersensibilidad, la comodidad o cualquiera otros de los valores que mantengan prisioneros mis pensamientos y determinen mis acciones. Debemos de poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Venga tu reino es una petición para que Dios reordene completamente mi vida conforme a su voluntad, para que establezca en mi mente, para que establezca en mi corazón sus principios y valores, para que yo viva conforme a ellos, tanto en las cosas pequeñas, sin importancia, como en las cosas grandes o muy importantes. Tanto en casa como en el trabajo, tanto en la iglesia como en la calle. Venga tu reino es también una declaración de guerra contra la desesperanza, contra la vieja frase, aquí nunca pasa nada. No, las cosas no tienen que permanecer sempiternamente iguales. Existe la posibilidad de cambiar, existe la posibilidad de empezar de nuevo. Cuando Cristo viene a nuestra vida y con Él su reino, experimentamos transformaciones, gustamos cambios profundos y permanentes. Hermanos, no somos nosotros los que los vamos operando, no somos nosotros los que operamos los cambios. Es Dios quien trabaja en nosotros al recibir por la fe a Jesucristo en nuestra vida y cederle el primer lugar en nuestro corazón, comienzan los cambios. La Biblia llama a esto nuevo nacimiento, arrepentimiento, conversión. Tenemos ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 3, los versos 3, 5 y todo ese capítulo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Así que, hermanos, se puede cambiar, se puede ser diferente. Venga tu reino es una oración comprometida para los cristianos, porque el reino de Dios viene por la fe, y la fe viene por la predicación de la palabra de Dios. Así que, cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, dispón de mí, dispón de mis bienes para la difusión del Evangelio, en todos los lugares donde tú me pongas, Señor. De esta manera, venga tu reino, es una oración comprometida. Y no hay mejor compromiso que buscar primeramente la difusión del reino de Dios y su justicia. Por último, te pregunto, querido amigo, querido hermano, ¿nos comprometemos a orar? Venga tu reino. No deseches todas las implicaciones que tiene esta oración. Oración corta, pero con unas implicaciones tremendas para nuestra vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que a Él le demos siempre la gloria. Él es digno de recibirla. Nosotros no. Nosotros recibimos el reino, recibimos el perdón, recibimos la gracia, pura gracia, la gracia del Señor, obrando en favor de cada uno de nosotros. Así que tú que me escuchas, si todavía no te has arrodillado delante del Señor, no le has pedido perdón por tus pecados, no has recibido a Cristo, es el momento. No tengas la menor duda. Cae ante Él. Venga tu reino a mi vida. Gloria a Dios. Que Él nos bendiga, hermanos. Amén.